Claudia, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Para mí es un placer poder estar aquí en la Facultad de Ciencias Humanas, poder entrevistarte, bueno, en este caso para hablar de una estancia académica en España. Así es, bueno, muchas gracias a ustedes por haberse llegado hasta la universidad y hasta la facultad principalmente. Así es, estuve haciendo una estancia académica de julio del 2021 hasta principios de febrero del 2022. Una estancia académica que yo hago por intermedio de una beca de movilidad de una institución española que anualmente llama a convocatorias de distintos investigadores, profesores, estudiantes también, yo diría de todo el mundo, porque las becas de verdad que están dirigidas como por poblaciones y por continentes. Esta era para latinoamericanos. Entonces, bueno, con una propuesta que uno elevaba de hacer una estancia en una universidad española, uno concursaba por la beca. Bueno, efectivamente eso es lo que yo hice. Estuve haciendo mi estancia en la Universidad de Zaragoza y bueno, la beca, bueno, justamente lo que hizo fue cubrir el pasaje que uno tiene, y todas mis otras actividades que hice en la universidad ya fueron como parte de las actividades de investigación que uno hace cotidianamente. En lugar de hacerlas en Argentina, las hice allá. Y con el contexto de pandemia, que también fue una experiencia muy particular a otras que yo había hecho ya hace un par de años, porque bueno, estaba toda esta cuestión de la virtualidad, de los cuidados, en algunas actividades eran presenciales, otras no, los protocolos de las universidades. Entonces, bueno, fue como una experiencia bien particular y muy linda. Bien, y en la instancia de aprendizaje y de poder llevar también el mensaje desde lo que se hace desde la universidad, particularmente desde tu equipo de investigación, ¿cómo sentís vos que fue receptado, no? Bueno, yo creo que fue bien recibido. Además, también fue, bueno, uno cuando hace este tipo de experiencias en el exterior, sirve, en mi caso, para que el otro desmitifique que Argentina es mucho más que Córdoba o que Buenos Aires, que a veces son los lugares más conocidos, donde están las universidades más grandes de nuestro país. Bueno, nosotros también, ¿no? La Universidad de Río Cuarto, que también tiene su trayectoria. Entonces, eso fue lo primero, fue como decir, bueno, yo no vengo de un gran centro urbano como Buenos Aires, sino de otra geografía. Y nosotros hacemos este tipo de actividades, que como bien decís, mucho de lo que a ellos les llamó la atención y que me pedían que por ahí pudiera contar, tenía que ver con las actividades de vinculación que se hacen desde la universidad pública, ¿no? Siempre por ahí estaba bueno hacer ese contexto, ¿no? de qué significa la universidad en Argentina, desde qué años la universidad es gratuita en nuestro país. Bueno, decir que es un proceso histórico, ¿no? Que no es algo que nació ayer, que tenemos una trayectoria. Y después, hablando también con colegas mexicanos que habían hecho formación en Argentina, ellos también lo destacaron como una fortaleza de la Academia Argentina, esto de estar siempre como preocupado por el vínculo con organizaciones o con colectivos sociales de distinto tipo. Entonces, en mi caso, es como que las distintas actividades que yo hice en el marco de la Universidad de Zaragoza estaban muy vinculadas a eso, a poder mostrar por intermedio de relatos, de fotografías y también de videos, parte de lo que nosotros hacemos acá en la Facultad de Ciencias Humanas y en el equipo de investigación, que también es muy variado, ¿no? Porque nosotros también, como decís, ya somos un equipo que tenemos varios años, del 2003 que venimos trabajando toda una línea, y entonces eso también se nota cuando uno hace como una actividad de investigación aislada, a cuando la hacen en el marco de un proceso de trabajo en donde vos vas viendo que a lo mejor se empezó con algo más exploratorio, algo más de conocer un lugar o conocer un grupo social, a un proceso de más largo alcance, que es cuando uno, no sé, en el caso nuestro pudimos desarrollar tecnologías para acompañar a familias que trabajan en el reciclado. Entonces, todo eso que uno va haciendo es porque uno le va también dando una continuidad. Entonces, intentamos también, de mi caso, destacar eso, aunque a veces el financiamiento no sea tanto, con lo que uno precisaría para poder trabajar. Las ciencias sociales siempre tenemos esta característica de que nos cuesta conseguir financiamiento
propio para hacer actividades de investigación y bueno, y que de alguna forma se valore lo que uno hace en las ciencias sociales, así como lo hace un colega de las ciencias exactas o un colega de medicina. Bueno, nosotros, digamos, estudiamos cuestiones que son relevantes en la sociedad. Entonces, bueno, la gente de Zaragoza como que quedó muy interesada en los procesos que nosotros hacemos desde acá. Claudia, bueno, desde La Ribera el objetivo que nosotros tenemos es llevarle a la comunidad y bajar, ¿no? Y contarle a la gente qué es lo que se hace particularmente. En todos estos años de investigación, lo importante es llevarle el mensaje a la gente de qué es lo que se hizo, ¿no? Particularmente, en qué se trabajó, con qué grupos, en qué sectores de la ciudad. Bueno, nosotros me parece que está bueno, ¿no? Es un lindo desafío y es un lindo desafío comunicacional poder compartir lo que uno hace, ¿no? En esto a veces de salir de los conceptos, de las ideas que vienen en los libros y decir, bueno, qué es lo que la realidad te va indicando, te va mostrando. En el caso del equipo de investigación que yo pertenezco, que somos la mayoría formados en ciencias de la comunicación, actualmente tenemos otros colegas de trabajo social. Nos hemos interesado por cuestiones que pasan como en el cotidiano de la ciudad, ¿no es cierto? Cosas que a veces, situaciones que a veces de tanto que pasan, uno las naturaliza y no las ve. Entonces nosotros cuando empezamos en el 2003, una cuestión que nos llamaba la atención era esto de la presencia de familias dedicadas a distintas actividades, porque uno dice con carro tirado por caballo. Al principio uno diría, bueno, la mayor parte son de actividades de cirujeo, de rebusque o de venta de materiales, pero justamente investigar, que es hacerse preguntas y es partir del supuesto de que yo no sé sobre esto y quiero saber cómo es, nos permitió entender que en realidad se hacen varias actividades, ¿no? No es solamente salir a buscar el material, también es trabajar con la arena, es trabajar con el escombro, es trabajar con frutas y verduras en ventas ambulantes, es un medio de movilidad para la familia. Bueno, entonces eso yo creo que cuando uno se pregunta qué es lo que hace la universidad, a qué se dedican las ciencias sociales, bueno, en algunas cuestiones esto, a entender, a preguntarse y los por qué. Bueno, ¿por qué se llega a esa situación? ¿Por qué las familias desarrollan este tipo de actividades de esta manera? Bueno, nosotros lo que encontramos en estos años es que hay como un vínculo, si se quiere, entre saberes más vinculados al mundo rural, que tienen presencia en la ciudad. Entonces muchas de estas familias vienen de abuelos o de bisabuelos que trabajaban en las cosechas, que trabajaban a veces en zonas muy cercanas al Río Cuarto, y todo ese conocimiento que se tiene sobre los caballos, pero también sobre la gallina, sobre hacer una huerta y demás, viene también de esa cultura, de esa forma de vida. Bueno, entonces con los años nosotros lo que fuimos haciendo fue un poco ir describiendo, analizando, comprendiendo esos procesos sociales que viven las familias, no solamente desde los que los investigadores decimos, sino por eso es que es una investigación vinculada a la gente, porque hemos ido con las familias y con las familias con las que hemos reconstruido esos procesos. Bueno, a ver, el cirujeo, cuántas horas se trabaja, de qué manera se hace, cuál es la venta, dónde se vende el material, cuáles son las dificultades que se presentan a diario, sí, qué potencialidades, qué fortalezas tiene realizar este tipo de actividades. Entonces eso es algo que no lo inventa el investigador, sino que se co-construye con el otro, ¿no? En este caso con la familia, que siempre de manera muy generosa nos han abierto las puertas de sus casas, de los barrios, aún a veces que uno cae con horarios que a veces para el otro es una incomodidad, y sin embargo el hecho de decir que uno va desde la universidad es, bueno, a ver cómo se puede colaborar, y eso es algo que yo siempre rescato y cuento siempre la misma anécdota porque para mí es muy ilustrativa. Cuando empezamos a ir al barrio Las Malvinas, uno de los barrios donde trabajamos con las familias, ahí está el Milo. El Milo es un personaje que está en los videos que nosotros trabajamos, arenero de toda la vida, persona dedicada al cirujeo también. Y el Milo, había que hacer lo que había que hacer. Si nosotros llegaba para hacer una entrevista, él dejaba todo y se sentaba, ponía los mates y te escuchaba. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si el Milo venía a mi casa y yo estaba haciendo un trabajo, un artículo, una ponencia? ¿Yo lo dedicaría al mismo tiempo?
Entonces, ese tipo de, no sé, a veces no son cosas que uno puede escribir en un artículo, pero eso también es lo que se investiga y uno se sensibiliza, digamos, ¿no? Y la importancia que es, ¿no?, de llegar al territorio, de estar con las familias. Sí, llegar, trasladarte. Porque, a ver, territorios tenemos todo, la universidad también está en un territorio, pero es siempre una metáfora que por ahí ha quedado como un sentido común instalado de que la universidad, no sé, está en una isla y que no atiende problemáticas sociales. Y yo creo que con los años se ha ido demostrando que eso no es así, ¿no? Que la universidad sí tiene apertura y que es un trabajo conjunto, ¿no? Desde la universidad y con los distintos sectores organizados, políticos, económicos, sociales, que se co-construye ese vínculo. Pero sin duda el estar, como decís vos, en el barrio, el estar en el lugar donde se cirujea, el estar junto con los caballos, el estar en las condiciones en las que se trabaja, te ayuda a tomar otra dimensión. Por ejemplo, muchas veces salen noticias de ventas de materiales o de reciclado, pero yo siempre pregunto, ¿la persona que hace esa nota o el que está leyendo la nota de verdad, conoce el contexto en el que se hace esa separación de residuos, por ejemplo? ¿O conoce el contexto en el que se saca la arena del río, se la zarandea para una obra en construcción? ¿Conoce cómo se trabaja, cuántas horas se le dedica, cuál es la remuneración por ese trabajo y sobre todo en qué condiciones que en general son de suma informalidad y de mucha vulnerabilidad se realiza este tipo de trabajo? Entonces, cuando uno conoce de a poco ese tipo de procesos que ocurren en esta ciudad desde hace mucho tiempo, en esta ciudad argentina de Río Cuarto, no es que ocurre en otro continente, digamos, pasa acá y pasa, como te digo, en el cotidiano. Entonces, nosotros empezamos prestándole atención a algo que para muchos pasaba totalmente desapercibido. Bien, Claudia, bueno, por último, ¿en qué instancias se encuentran el equipo de investigación? ¿Qué actividades están haciendo ahora? ¿O cuáles tienen proyectadas para lo que se viene, ¿no?, que es el desarrollo del 2022? Sí, 2022, qué buena pregunta. Sí, la pandemia nos encontró así haciendo algunos trabajos, pero esto que uno habla de la vinculación, el trabajo de campo, claro, se vio como mucho más restringido. No obstante, cosas positivas que pasaron en la pandemia en ese sentido fue haber podido hacer presentaciones a proyectos que ahora, eso para nosotros es una muy buena noticia, que ahora van a ser de alcance provincial. Ya salimos de la órbita de Río Cuarto, que es el ámbito más conocido para nosotros, y entonces el equipo ahora va a participar de una iniciativa que va a tener, es un proyecto de 3 años de duración, que lo vamos a trabajar con colegas de la Universidad de Villa María, la Universidad de Córdoba, de Río Cuarto y del CONICET, y vamos a estar haciendo un relevamiento de lo que se llama la economía popular al día de hoy, ¿no? Que es igual una idea que está como bastante en revisión, pero bueno, hay muchas dependencias públicas, incluido el gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene áreas destinadas a la economía popular, a la economía familiar. Entonces, esta investigación de la que formamos parte, lo que hace es, el gobierno de la provincia nos ha presentado una demanda de conocimiento, justamente de relevar, pero en el ámbito de la provincia, porque nosotros tenemos conocimiento de poblaciones dedicadas a la economía popular, pero de manera muy dispersa. Entonces se lo ha demandado el sistema científico y nosotros como investigadores hemos presentado una propuesta que va a ser un diagnóstico en todo el ámbito de la provincia de Córdoba para los próximos 3 años, ya hemos empezado ahora. Tiene un financiamiento de 6,5 millones, pero desde la Nación, en un programa que se llama Impactar, justamente, que lo que hace es vincular organismos públicos con el sector científico. Entonces ahí no solamente, digamos, está incluida la población de los recuperadores, que sería lo que nosotros más conocemos, también van a estar contemplados los areneros de baja escala, pero también los productores agropecuarios, productores familiares, mujeres emprendedoras que trabajan sobre todo en las ferias, digo mujeres porque hay un alto porcentaje de mujeres. Después hay emprendedores también vinculados a la cuestión de los alimentos, a la industria textil. Entonces es como que el campo es muy variado y un problema de cuando no se tiene mucha definición es que después las políticas públicas están como desfasadas de lo que la gente precisa. Claro. Entonces puede pasar que alguien reciba 2 o 3 programas o pueda estar incluido en varios programas de financiamiento y quizás otro actor en las mismas condiciones queda fuera. Entonces la idea de este relevamiento va a ser
aportarle al gobierno herramientas para que sepan cómo encontrarlos, cómo medir cómo va la economía, cómo va también la política que se implementa, y en nuestro caso conocer esta población que es muy amplia, es muy móvil también, entonces también es todo un desafío bueno, de relevar, y como te digo, es un proyecto que busca no solamente conocer, sino aportar distintos, no quiero decir medidas, pero sí ideas que puedan después materializarse en políticas públicas. Entonces ya salimos como te digo, de la ciudad de Río Cuarto, que está bueno, toda la experiencia que traemos, y ya nos vamos a poder ir a conocer otros sectores. Río Cuarto, o sea, la provincia para este proyecto está dividida en cuadrantes. Entonces lo que es Río Cuarto y sur de Córdoba es lo que le tocaría a la órbita de la Universidad de Río Cuarto, digamos de Santa Rosa de Calamuchita para abajo del mapa. Entonces en ese rango nos vamos a estar moviendo, y lo que tiene bueno también es que en este proyecto vamos a trabajar con otros investigadores de la universidad, con los que no veníamos trabajando de manera conjunta, pero que hacemos cosas parecidas, que eso a veces pasa. Entonces vamos a trabajar con colegas de agronomía veterinaria, de ciencias económicas, además de la facultad. Entonces ya empezamos a hacerlo de manera conjunta, y la verdad que no tienen que existir barreras en las ciencias, porque cuanto más cada uno pueda aportar sobre los problemas, necesitan muchas miradas, no pueden tener una sola mirada. La mirada de los medios, la mirada de las redes, la mirada de la sociología, la mirada de la antropología, la mirada de las ciencias económicas. Entonces, cuanto más nos podamos poner a ver también esos problemas sociales, me parece que eso enriquece la sociedad, enriquece la política, y bueno, ni hablar a la universidad, a los que hacemos investigación. Bueno. Así que bueno, vamos a andar por esos lugares este año y los próximos 2. Bueno, te agradecemos muchísimo este espacio y la oportunidad de, bueno, como le decíamos al comienzo de la nota, llevarle a toda la gente que nos está viendo el mensaje de que la universidad y la educación pública es necesaria para generar el conocimiento. Así es, muchas gracias a ustedes.